Hoy es un día bastante complicado en términos de trabajo, digamos, ¿no? De facultad. Recién llego a casa después de terminar una licitación de deuda de las más grandes de las últimas semanas, así que casi que estamos con la misma energía que un maratonista cuando termina de correr los 42 kilómetros. Así que vamos a hacer lo humanamente posible para, con las energías disminuidas, afrontar la clase de hoy. Eh, no sé si alguno tiene algún comentario y o duda, dado que todavía este fin de semana seguramente empezaré a corregir el recuperatorio del primer parcial. No sé qué sensación en general tuvieron, por lo menos con la parte mía, para que me anticipen ustedes qué tal fue las preguntas, cómo los que rindieron, obviamente, ¿no? ¿Cómo les resultó? Si se sintieron, digamos, bien. Un poco también para saber, digamos, ex antes a corregir cómo viene, eh, cómo viene la respuesta del lado de ustedes. Disculpe, profe, capaz yo debería saberlo, pero ¿cuáles eran sus preguntas? Las preguntas mías eran básicamente las vinculadas con los modelos de demanda de dinero y de inflación. Eran las preguntas, digamos, de teoría, donde tenían que indicar, Bien. ¿no?, No, cuáles bien, eran. bien. A mí me parecieron justas las preguntas. Bien. Voy a tratar, Sí, a digamos. mí también me parecieron acorde a lo que vimos, las preguntas teóricas. Que me Sí, parece. esa era un poco la idea, digamos, que si habían leído, digamos, el grueso de la bibliografía y estado, digamos, en las clases virtuales, no deberían tener grandes dificultades en poder abordarlas. No, no hubo cosas raras, digamos. Bueno, como saben, también en mi caso, digamos, se sumó que en las últimas semanas estuve un poco atareado al extremo porque tuvimos que viajar a Washington, ya saben para qué, es bastante público, digamos, y después también a Nueva York para reunirnos con inversores que también, si leyeron las noticias, también habrán visto que salió bastante del tema. Así que eso, digamos, también impidió que pudiera ponerme por ahí a corregir las preguntas antes, más lo que fue, digamos, todo el diseño y la previa de esta licitación que lleva todo un trabajo que no se ve, pero que es sumamente importante. Eh, Así que Profe, bueno, sí, usted me está diciendo que renegociar la deuda con el FMI es más importante que corregir mi examen. No, mentira, es un chiste. Es un chiste. y bueno, eso no lo tengo que decir yo. Lo dejo a tu criterio, decía Karina Olga, ¿no? No, no, un chistecito nada más. Pero la verdad que de esas interacciones uno queda tan o más cansado que hoy, que como hoy, ¿no? Porque son reuniones. Esta gente, digamos, tiene, ¿no? Como siempre digo, el McDonald's presto y un especialista para cada cosa, ¿no? Con lo cual es uno contra 6 o 7 del otro lado, en promedio. Y bueno, son bastante, obviamente, asertivos y consultan mucho, digamos, los números, ¿no? O sea, son bastante, nada, intensos en ese sentido también, y uno tiene que estar preparado para la respuesta, además de, obviamente, la barrera idiomática, con lo cual uno tiene que estar eh, bien preparado para qué dice, cómo lo dice y cómo se interpreta también en el idioma inglés, que no siempre tiene la misma lógica que el idioma castellano, pero bueno, son cosas que uno va a ir, eh, va aprendiendo con el tiempo. Esperemos que ahora, luego el 14 de noviembre, podamos avanzar en una dirección un poco más firme y sobre todo en los plazos, ¿no? Porque, como saben, el cronograma de vencimientos de ese programa es totalmente insostenible e imposible de afrontar, ¿no? El año que viene vencen 18 mil millones de dólares del programa que se firmó en el 2018, con lo cual no hay capacidad eh, económica ni de reservas del Banco Central como para poder afrontar los pagos de semejante magnitud, ¿no? Eh, bueno, lo que nos toca dar hoy,
me estaba fijando acá en el aula virtual, es una clase que tradicionalmente la daba Demián, tiene que ver con el tema de crecimiento y distribución. Obviamente que van a ver que en el cronograma que tienen dos clases con el enfoque, si quieren, más bien de economía cerrada, y después las siguientes dos clases de economía abierta. Es un tema que en general pasa como un poco desapercibido en la macro, ¿no? Donde uno normalmente habrán visto que los temas propios, incluso cuando cursaron macroeconomía, lo que es por ahí más a largo plazo, la teoría del crecimiento está un poco relegada, en el sentido de que uno lo que estudia típicamente es una macro más de corto plazo, donde trata de ver, digamos, cuáles son los problemas macroeconómicos más de corto, y por ahí la parte más de largo plazo queda para una materia que ustedes también van a ver un poco más adelante, en este nuevo plan de estudios, no sé cómo se llama, pero ¿no? Históricamente la teoría de desarrollo económico, crecimiento económico, ahora en el nuevo plan de estudio que me los tengo que volver a estudiar también yo todas las nuevas materias, no sé cómo les figura, pero alguna materia de ese tipo deben tener. Y esto es pregunta y esperamos respuesta. Ustedes ya, digamos, tuvieron la clase de lo que es por ahí la teoría, digamos, de crecimiento más convencional, ¿no? Que es la teoría más, si quieren, neoclásica, en las clases anteriores, ¿no? Entonces me podrán decir, en ese sentido, qué es lo que vieron, digamos, o sea, cuál sería, digamos, el driver o qué es lo que genera, digamos, crecimiento económico en un modelo estándar de neoclásico. ¿Cuáles son, digamos, los factores detrás? Si alguno se anima a resumir, ¿no? ¿Qué es lo que deberían haber visto en la clase anterior? La clase de expectativas racionales, ciclo y crecimiento neoclásico, los modelos RBC, DSG. O sea, ¿quién puede resumir sucintamente qué es lo que vieron ahí? ¿Algún valiente o alguna valiente? ¿O no tenemos ninguno? Yo recuerdo que RBC era por cuestiones de oferta, o sea, por incrementos en lo que tiene que ver con la productividad, si no me equivoco. Creo que tenía alguna relación, esto no lo recuerdo muy bien, pero con el capital humano. Y en los modelos de la nueva escuela keynesiana, nueva economía keynesiana, no me acuerdo, eran por cuestiones de demanda, si no erro. Exacto, o sea, en lo que es por ahí más la teoría neoclásica, el foco está puesto en factores de oferta, ¿no? Más que demanda, y en algunos casos, si quieren, ya están viendo, ¿no? La presentación, porque me parece una cosa, ahora se me actualizó el sistema operativo de Apple y todavía me estoy haciendo amigo eh, del nuevo sistema operativo, Monterrey, no sé por qué le habían puesto un nombre nuevo. ¿Acá lo están viendo ya? Sí. No, ¿O la no? verdad que no. La verdad que no. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Esperen un momento, no entiendo por qué. A ver. Eh, opa. Continuar. Un momento. Si ya está elegida la pantalla, no entiendo por qué no. A ver, desktop 1. Compartir. A ver. Ahora sí deberían estar viendo, ¿no? Solo que ahora deberían estar viendo todo. ¿Sí? ¿O no? Muchachos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esperen que periodistas ni nadie moleste hoy. Ya lo dimos el off a los periodistas, así que se den por contestados. Esperen que vamos a silenciar todos los celulares, porque si no me van a volver loco. Pin, 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 pin. ¿Dónde está? Sonido, pin. Ahora sí.
Bueno, entonces, como bien decía acá su compañero, en la teoría neoclásica, ¿no? El crecimiento de alguna manera está motorizado por factores de oferta y por variables, si quieren, poco fuera del control o de la intervención de, ¿no? de las autoridades de política económica, porque básicamente tiene que ver con shocks de naturaleza tecnológica o, como decía el compañero, con cuestiones de muy a largo plazo, ¿no? De mejoramiento o potenciación de lo que sería el capital humano o el conocimiento o el saber hacer, digamos, de la fuerza laboral y no juegan ningún rol significativo los factores de demanda, ¿no? Por eso justamente en las teorías eh, post-keynesianas o neo-keynesianas va a aparecer la demanda agregada y en particular la demanda efectiva, ¿no? Como buen concepto keynesiano, como determinante del proceso de crecimiento económico. Y eso también, digamos, motoriza una discusión que a veces la van a ver mediáticamente. Acá Demián recogió dos lindos debates que algunos yo se los... el de Orlando Ferrer, la verdad que en La Nación vieron que ahora en muchos medios hay que estar suscripto como para poder acceder al archivo histórico, pero básicamente es una controversia, ¿no? De causalidad o de orden de importancia respecto a lo que sería el crecimiento y cómo se produce la distribución de ese crecimiento, ¿no? Fíjense que acá, en este primer artículo de opinión, este es un consultor que por ahí ustedes deben conocer, como algunos otros que a veces mediáticamente tienen su espacio, ¿no? Hay una suerte de tautología o de hipótesis donde, ¿no? Lo que se dice es que primero, digamos, hay que generar la producción para después generar el proceso de distribución y no al revés, algo que, digamos, hasta intuitivamente suena lógico y como eslogan, y luego aparece a los pocos días, ¿no? Otro economista que quizás también lo conocen, fue, digamos, viceministro de Economía también en su momento, digamos, en la gestión anterior, digamos, a lo que fue el gobierno anterior, ¿no? Donde justamente el orden de causalidad es el inverso y revierte, digamos, muy bien en un argumento, digamos, siguiendo un poco la lógica de la parábola, digamos, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces trata de refutar esa idea de que primero, digamos, hay que producir el pastel y después cortarlo y repartirlo, y Emmanuel, digamos, plantea, incluso con un caso bien práctico y empírico, ¿no? Reemplaza la parábola de Alicia en el País de Maravillas por lo que él llama la parábola de Henry, haciendo alusión a lo que hizo Henry Ford allá por inicios del siglo XX, ¿no? En 1915, donde justamente lo que hizo fue, digamos, hacer primero un acto de distribución para luego recoger, digamos, los frutos de ese acto de distribución con un mayor nivel de producción, que fue básicamente incrementar los salarios de sus trabajadores, ¿no? Los que producían el famoso Forte, que fue, digamos, uno de los primeros automóviles que rápidamente se popularizó en Estados Unidos, sobre todo, digamos, las clases bajas o las clases medias, y eso después les muestra cómo ese incremento en salarios, lejos, digamos, de reducir la tasa de beneficios de Ford, lo que hizo fue aumentar el volumen de producción y más que, digamos, compensó esa distribución inicial, ¿no? Con lo cual, esa parábola que a veces suena como tautológica y como una verdad revelada, cuando uno analiza un poco más finito, no es tan, no es tan lineal, digamos, ¿no? Bueno. Profe, Sí. perdón que te interrumpa, pero no estás grabando, no sé si vas a grabar. Ah, bueno, lo que pasa es que no podía decir las cosas que dije al fondo sin que estuviera grabado. Ahora no me van no, mentira. Ahora que no me van a preguntar más nada del tema, ya lo podemos Recording in progress. grabar. Bueno, si tuviésemos que hacer, digamos, una clasificación amplia, ¿no? Y estereotipada de alguna manera de lo que sería la escuela de pensamiento post-keynesiana, ¿no?
Básicamente, digamos, tienen como dos grandes autores. Es una escuela, digamos, si quieren, bastante heterogénea, en el sentido que hay varios referentes, que básicamente siguen las ideas, digamos, o toman conceptos del trabajo de Marx y de Keynes, ¿no? Y es donde de alguna manera, digamos, aparece lo que hoy podemos generalizar un poco abiertamente como economistas de estilo más heterodoxos, con dos escuelas, ¿no? Surgidas en los dos centros, si quieren, de pensamiento, o lugares académicos de mayor importancia, como suelen ser las universidades americanas e inglesas, ¿no? Como también se acuerdan cuando vimos la teoría de demanda de dinero, hablamos, se acuerdan de la escuela de Cambridge. Bueno, acá exactamente lo mismo, tenemos como dos grandes subramas dentro de los que son los post-keynesianos, de naturaleza más americana, como es el caso de Joan Robinson, Paul Davidson o Winthrop, ¿no? Que básicamente analizan, ¿no?, la economía, como también hacía Keynes, enfocado más bien en el corto plazo, destacando, como también lo hacía Keynes, en el carácter incierto que tiene la economía y no ese modelo, digamos, típico neoclásico, donde hay información perfecta, no hay incertidumbre, etc. Algo que también vieron en el transcurso de la materia, la discusión respecto, ¿no?, al dinero endógeno, la endogeneidad de la cantidad de dinero, y obviamente, siguiendo la idea central de Keynes, la relevancia del principio de demanda efectiva, ¿no?, en lo que es la determinación del producto y del nivel de empleo de la economía, ¿no? Y bueno, y en el caso de los post-keynesianos de Cambridge, también comparten estas ideas, pero también ponen foco en lo que son las cuestiones de distribución del ingreso y algo muy importante, sobre todo en el trabajo de Kaldor y de Kalecki también, en las diferencias en las propensiones marginales al consumo de las distintas clases sociales, sobre todo entre lo que sería la clase de asalariados y los capitalistas, que entienden eso va a tener un efecto significativo en el proceso de distribución del ingreso y terminar afectando el crecimiento de la economía, ¿no? Eh, ¿Qué otros apartados o qué otros conceptos esta escuela post-keynesiana se diferencia de lo que es por ahí la escuela más tradicional de la escuela neoclásica? Primero, en lo que tiene que ver el proceso de negociación salarial, ¿no? Donde, fíjense, como dice acá, Robinson lo que dice es que en general los trabajadores, ¿no?, se involucran o tienen cierto poder de negociación en función del salario nominal y no intervienen tanto, como decía Keynes, a nivel de los salarios relativos entre los distintos sectores, ni tienen poder de negociar los niveles de salarios reales. Respecto a la formación de precios, o de cómo se determinan los precios de equilibrio en los distintos mercados, dado el carácter incierto, ¿no?, que atraviesa la economía, y dado que no todos los mercados son de competencia perfecta, sino que más bien tenemos competencia monopolística o oligopolios o muchos monopolios donde se determinan precios relevantes de la economía. En general, y esto, ¿se acuerdan? Lo vimos cuando vimos lo que era la transformación, ¿se acuerdan de la curva se me fue, la curva de Phillips a la de Samuelson-Solow, ¿no? En general, la formación de precios se da a través de una regla de markup, ¿no?, sobre los costos de producción, ¿no? Respecto a la oferta monetaria, como decíamos recién, el Banco Central solamente puede operar sobre el nivel de la tasa de interés y por lo tanto la cantidad de dinero en la economía es totalmente endógena y acomodaticia, ¿no? Por lo tanto, eso trae un problema respecto a lo que es el cumplimiento del efecto Keynes, donde, ¿no?, una de las maneras de generar una expansión del ingreso del producto era vía una deflación de salarios, porque eso, digamos, reducía la demanda de dinero en el mercado de dinero, eso iba a generar un desequilibrio en el mercado monetario que se iba a corregir
a través de una caída en la tasa de interés, y eso era lo que aumentaba la inversión y terminaba de restaurar el equilibrio del mercado de trabajo. Bueno, si justamente el dinero es endógeno, ahí ese mecanismo de ajuste no va a prevalecer y por lo tanto ese efecto Keynes no se va a a verificar. Respecto a lo que es el abordaje o si quieren el modelo o la concepción del tiempo en los modelos post-keynesianos respecto a los neoclásicos, ¿no? En el modelo neoclásico uno siempre trabaja típicamente, ¿no?, con largo plazo con ecuaciones de estado estacionario o ecuaciones dinámicas, y donde de alguna manera, digamos, el tiempo transcurre en una secuencia mecánica, donde uno va trasladándose de un punto de equilibrio hacia el otro, que es lo que está implícito detrás de los ejercicios de estática comparada, ¿no? En la visión post-keynesiana hay una concepción de tiempo histórico, donde por lo tanto los factores institucionales y cómo vayan modificándose ese tipo de estructura social, institucional, va a tener un rol, va a tener un peso, y por lo tanto eso debe especificarse en los modelos. Dada la incertidumbre que prevalece en la economía, va a haber heterogeneidad de expectativas, no va a haber un individuo representativo, como es el típico caso de los modelos neoclásicos. Por lo tanto, al haber incertidumbre, ¿no?, va a haber muchos eventos o shocks que no pueden ser perfectamente anticipados por los agentes económicos, y eso genera que a nivel agregado la economía la mayor parte del tiempo esté en una situación de equilibrio más que de desequilibrio, y lo que produce es que cuando uno, digamos, mira al final del día qué es lo que determina, sobre todo en las decisiones de inversión, las expectativas de los agentes económicos, dada esta situación de incertidumbre y no tener plena certeza respecto al transcurso, digamos, del tiempo y cómo va a afectar eso a las decisiones de inversión, aparece nuevamente este concepto de animal spirit keynesianos en el proceso de formación de expectativas, lo cual genera que en situaciones de relativa estabilidad y normalidad se genera un ciclo, si quieren, estable y relativamente virtuoso, pero cuando hay cambios abruptos en esos animal spirit puede haber, digamos, un cambio repentino en las decisiones de inversión y por lo tanto en el ciclo, ¿no? Bueno, luego, como dijimos, hay un rol en este conjunto de modelos post-keynesianos a las distintas instituciones que forman parte de una economía capitalista moderna, ¿no?, como es el sistema monetario, el sistema bancario, el rol de los mercados de capitales y financieros. Todas estas instituciones políticas y económicas son claves para determinar el nivel de empleo, el producto y el nivel de precios. Respecto al modelo de pensamiento, como dice Sheila Dow, ¿no?, esta escuela de pensamiento puede definirse como del estilo babilónica, en el sentido que no hay un único referente, ¿no?, o punto focal a través del cual se organiza todos los referentes de esta escuela, sino que hay distintas hipótesis o premisas que forman parte de esta escuela de pensamiento. Y respecto a la teoría monetaria, como dijimos recién, ¿no?, el supuesto clave es que el Banco Central no puede controlar la cantidad de dinero, solamente indirectamente puede influir sobre el nivel de la tasa de interés, dado que hay completa endogeneidad en la oferta monetaria, ¿no? Y por lo tanto, si uno lo mirase, digamos, en el típico esquema ISLM, la oferta de dinero sería totalmente, ¿no?, elástica a cierto nivel de la tasa de interés. Respecto a la concepción, de nuevo, de cómo se determinan los precios y cómo eso termina afectando la distribución del ingreso, como dijimos antes, en la mayor parte de los mercados para esta escuela no rigen las condiciones de competencia perfecta, con lo cual, a diferencia de lo que uno siempre asume en los modelos neoclásicos, las empresas no son tomadoras de precio, como sabemos que es el caso
típico de la micro, ¿no? Un mercado de competencia perfecta, sino que las empresas son formadoras de precios, con lo cual, al tener un cierto grado de fijación de precios, ¿no? Dependiendo el tipo de estructura de mercado, si es monopolio, oligopolio, o alguna competencia monopolística que le da, por ejemplo, de capacidad de diferenciar el producto y por lo tanto fijar precio y no ser totalmente precio aceptante como es en el mercado de competencia perfecta. En general, en la mayor parte de los mercados relevantes de la economía, las empresas fijan los precios en base a esta regla del markup, que puede ser un markup flexible de tipo caldoriano, ¿no? Uno de los referentes de la escuela keynesiana, Caldor, tal que ese markup se va a ir ajustando para que, según cuál sea el gasto de inversión que quieran llevar adelante las empresas, se genere, digamos, el ahorro suficiente para poder llevarlo adelante, o directamente por un markup fijo sobre los costos de producción o los costos unitarios, ¿no? Bueno, en este artículo que tienen, digamos, como base para esta clase, que es un economista austríaco, Stockmacher, es un paper del 99, donde básicamente les resume los dos grandes modelos digamos, post-keynesianos, donde, como van a ver, lo que divide, en definitiva, estos dos grandes modelos, el de Kaldor-Robinson respecto al de Kalecki, que vamos a ver después, son cuáles son los supuestos sobre dos variables determinantes que están detrás del modelo, que tiene que ver con cuál es el grado de utilización de la capacidad instalada de la economía. Si se encuentra, como vamos a ver ahora, en el modelo Kaldor-Robinson, se asume que hay plena utilización de la capacidad instalada, y la única diferencia es entre Kaldor y Robinson, tiene más que ver sobre el supuesto sobre cuál es el equilibrio en el mercado de trabajo. En el modelo de Kaldor se asume completo nivel de empleos, en cierta medida tiene una característica neoclásica, que, digamos, hay equilibrio en el mercado de trabajo, en tanto que en el modelo de Robinson hay utilización plena de la capacidad instalada, pero hay un equilibrio con desempleo, o sea, una característica bien keynesiana. Y en el modelo alternativo, que vamos a ver más al final, que es el de Kalecki, ahí se levanta el supuesto de capacidad instalada. Eso va a tener un efecto sobre los resultados de este sencillo modelo, justamente por este supuesto de exceso de capacidad instalada y de también, de alguna manera, exceso en el mercado de trabajo, porque asume que no hay equilibrio pleno en el mercado de trabajo, sino que va a haber una situación de desempleo, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos, digamos, sencillos tiene este modelo? Primero, como dijimos recién, plena utilización de la capacidad instalada. Segundo, como vimos recién en la introducción, los salarios nominales están dados en el corto plazo y tenemos flexibilidad de precios, ¿no? De manera que las empresas tienen capacidad, digamos, de generar el nivel de ahorro necesario para financiar la inversión que desean llevar adelante. Tenemos básicamente tres ecuaciones en el modelo, con lo cual se pueden resolver, obviamente, tres variables o tres incógnitas. Fíjense que la primera relación tiene que ver con cuál es la tasa de beneficios o la tasa de retorno sobre el capital invertido que van a obtener los capitalistas o los empresarios, R minúscula, ¿no? Que no es otra cosa que los beneficios sobre el stock de capital, ¿no? Es la tasa de ganancia que obtiene el capitalista. Luego tenemos una función de inversión un poco distinta por ahí en la especificación, por ahí por la que vieron también durante esta materia. En la parte parecida es, como ven acá, la tasa de crecimiento, ¿no? Como esto es un modelo, digamos, dinámico de más largo plazo, GI vendría a representar la tasa de crecimiento de la inversión. Están mirando el modelo a largo plazo. La inversión tiene un componente autónomo, que está representado acá por A, y luego
parecido a lo que es la función de inversión más keynesiana tradicional, tenemos B, que es el grado de elasticidad o el grado de respuesta que tiene la inversión privada a los beneficios esperados, que no es otra cosa que R, ¿no? Acá se asume que el beneficio actual determina, dada esta situación, digamos, de incertidumbre sobre el futuro y de proyectar, digamos, el valor esperado de esos beneficios a lo largo del tiempo, la mejor proxy de los beneficios esperados son los beneficios actuales, por eso tenemos ahí multiplicado B por R. Luego tenemos del lado de el ahorro, ¿no? Que es lo que cierra la otra parte del modelo, ¿no? Si para que esté en equilibrio, digamos, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Tenemos S minúscula, que va a ser la propensión marginal a ahorrar. En esta formulación no está explicitado, pero sí que lo van a ver en el desarrollo, digamos, del modelo, en el paper. Se supone que los trabajadores consumen, si quieren, todo su salario nominal o monetario, y que los que ahorran en definitiva son los empresarios o los capitalistas. Por eso acá la tasa de ahorro viene determinada por la proporción que ahorran justamente los capitalistas de esa tasa de ganancias que obtienen, por eso aparece ahí S por R, ¿no? Con lo cual, la condición de equilibrio es que la tasa de inversión tiene que crecer igual a la tasa de ahorro para que sea consistente además en términos agregados, y por lo tanto, si uno resuelve en función de estas tres ecuaciones, va a poder obtener dos variables de equilibrio, que es la tasa de ganancias de equilibrio, R estrella, y la tasa de crecimiento de la economía, que es lo que tienen, digamos, recuadrado acá en color rojo. Fíjense que, dada la forma funcional y cómo quedan determinadas, se asume, para que esto sea dinámicamente estable, que S, que es, digamos, la respuesta, digamos, de la propensión marginal a ahorrar ante un cambio en el ingreso, es mayor a B, ¿no? Que esa era la respuesta de la elasticidad de la inversión a la tasa de ganancias, ¿no? Y si uno obtiene las derivadas parciales de estas dos variables, R y G, fíjense que respecto a la propensión marginal o la propensión a ahorrar es negativa, respecto al componente autónomo de la inversión, A es positiva, dada la forma funcional de la ecuación, y respecto a la tasa de crecimiento, y ahí es un primer resultado interesante, es que la tasa de crecimiento de equilibrio, ¿no? Depende negativamente de la propensión marginal a ahorrar. Quiere decir que se aumenta, digamos, la tasa de ahorro por parte de los empresarios, eso va a producir una disminución en la tasa de crecimiento de equilibrio de la economía, en tanto que si hay un aumento en el componente autónomo de la inversión, porque hay un aumento en A, eso tiene, dado que S menos B es positivo, eso tiene, digamos, un impacto positivo en la tasa de crecimiento de la economía, ¿no? Por lo tanto, en este modelo, la distribución del ingreso viene dada sobre todo por la conducta de las empresas por la inversión, porque como vimos recién, eso va a terminar impactando sobre la tasa de ganancias o R de los capitalistas. Entonces, fíjense, si lo representamos gráficamente, que quizás es más intuitivo que en términos de ecuaciones, tenemos la tasa de crecimiento, la condición de, digamos, de inversión, la ecuación de inversión, que es I, como digamos recién, que como veíamos tiene un componente autónomo, que es A, ¿no? Que es lo que está en el eje vertical, y la tasa de crecimiento del ahorro, que es S, como veíamos antes. Entonces, fíjense que en el punto de intersección donde se cruzan, digamos, las dos curvas, nos da la condición de equilibrio del modelo, donde,
como ven, la pendiente de la tasa de inversión es menor a de la tasa de ahorro. Y esto justamente porque es una condición de estabilidad del modelo, y dados los parámetros, ¿no? Se supone que la inversión responde menos ante un cambio en la tasa de ganancias que en la tasa de ahorro, ¿no? B menor a S, por eso dijimos que S menos B era positivo en cada una de las derivadas parciales que vimos recién, ¿no? Y por lo tanto, fíjense cómo, según lo que pase o según la conducta que desarrollen o que tomen las empresas, cómo eso va a generar distintos resultados sobre la tasa de ganancia de las empresas y sobre la tasa de crecimiento de la economía, ¿no? Si partimos de la condición de equilibrio inicial, como estábamos recién, ¿no? Con G estrella y R estrella, fíjense que ante un incremento en la propensión marginal al ahorro por parte de los capitalistas o los empresarios, cae la tasa de crecimiento de la economía. O sea, eso produce, digamos, una menor tasa de crecimiento de la economía, al tiempo que disminuye también la tasa de acumulación deseada o la tasa de ganancia de las empresas, porque estamos en un punto de intersección más bajo entre la curva de inversión y la curva de ahorro. Por eso lo llamamos desaceleración igualadora, en el sentido de que este incremento en la propensión al ahorro termina generando una menor tasa de crecimiento en la economía, pero como disminuye la proporción o la tasa de ganancia, eso lo que hace en definitiva es aumentar la participación de los sectores asalariados en la distribución del ingreso. Por eso lo llamamos una desaceleración de la economía igualadora. En este caso tenemos el caso opuesto, donde hay un incremento en ese componente autónomo de la inversión, que por ejemplo lo podemos vincular a un cambio en los animal spirit o algún otro factor que haga desplazar la inversión por parte de las empresas, y ahí entonces lo que se nos mueve es la curva de inversión G, y entonces pasamos a un punto superior donde tenemos una mayor tasa de crecimiento de la economía, pero eso va a expensas de una mayor participación o un incremento en la tasa de ganancia de las empresas, y por lo tanto, vis a vis, una disminución en la participación de los asalariados en la distribución del ingreso. Por eso este caso lo planteamos como un crecimiento desigualador, ¿no?, de la economía. Bueno, después aparece un concepto interesante que tiene que ver con lo que se llama la barrera inflacionaria, que es cuáles son los límites en ese proceso de negociación, ¿no?, de los asalariados por su participación en el ingreso de la economía, ¿no?, hasta dónde se da el límite de esa puja distributiva entre empresas y asalariados, ¿no?, que básicamente tiene que ver, ¿no?, con esta ecuación donde trasladamos en este gráfico, fíjense de nuevo, la tasa solamente que está invertida la relación, como veíamos antes, G y R están cambiados el lugar, digamos, de los ejes, pero en las mismas curvas que veíamos recién. Bueno, acá fíjense que de nuevo lo que vemos es que si la tasa de a cada tasa de crecimiento de la economía le corresponde un nivel de salario real distinto, ¿no?, y si aumenta la tasa de beneficios, ¿no?, de R1 a R2, eso va a ser claramente que solamente se puede alcanzar por una disminución en los salarios reales y la participación de los trabajadores en el ingreso, hasta que los trabajadores no están dispuestos a seguir, digamos, con esa disminución del salario real, y entonces la única manera de resolver ese conflicto distributivo va a ser un incremento en los precios generalizados y por lo tanto una caída posterior de salario real. Bueno, en el modelo de orden calequiano... Ramiro, ¿puedo hacer una consulta? Sí.
Eso el texto dice como que no es exógeno la posibilidad de que los trabajadores tengan de negociar los salarios, entonces que es una crítica al modelo. Pero yo ahí vi varias ecuaciones que vos tenés en la filmina. ¿Eso es para explicar o hay que tenerlo en cuenta, no? No, eso, digamos, eso no está en el, por eso, digamos, esta como era una presentación de Demian, digamos, yo no les quise, digamos, introducir otro más porque esas ecuaciones adicionales no están dentro, digamos, de este modelo, sino está en un paper que escribió justamente Demian con Emanuel Álvarez Agis y con Fernando Toledo, otro docente que también van a tener la oportunidad de tener clases también conmigo en quinto año, de Finanzas Internacionales, que estamos también en la misma cátedra, entonces como eso, digamos, no forma parte de la bibliografía para la clase de hoy, no, digamos, esa parte de la barrera inflacionaria no la pasamos de largo, digamos, y no la explicitamos acá. O sea, lo que aparece en el paper, como van a ver, es el modelo de Robinson y el modelo digamos, de Kalecki, ¿no? Donde, como dijimos antes, la principal diferencia tiene que ver con el supuesto de plena utilización de la capacidad instalada, en el caso de Robinson, vis a vis el caso Kaleckiano. Por eso, como vimos recién, como antes estamos en capacidad instalada, ¿no? Al final del día, siempre, digamos, todo se resuelve por un ajuste en la distribución del ingreso agregado de la economía, dependiendo de cuáles sean las variables que se mueven, o a favor de los asalariados o a favor de los capitalistas. Si levantamos este supuesto de plena utilización de la capacidad instalada, y ahora la inversión va a depender no solamente como antes de la tasa de beneficios de R, sino también va a depender del grado de utilización de la capacidad instalada, y ahí aparece lo que se denomina el efecto acelerador de Kaldor, en el sentido de que un mayor incremento en la capacidad instalada va a tener justamente un efecto acelerador también en la tasa de crecimiento de la economía, y ahora vamos a diferencia del modelo anterior, la distribución del ingreso va a estar dada, va a ser exógena en el modelo, y lo que va a ajustar es el nivel de utilización de la capacidad instalada, ¿no? De nuevo va a aparecer este resultado similar al modelo anterior, donde la tasa de crecimiento de la economía, G, va a depender negativamente de la participación de los beneficios en el producto y también del grado de utilización de la capacidad instalada. Fíjense que ahora van a aparecer dos variables nuevas, que son Z, que es el grado de utilización de la capacidad instalada, que acá se lo aproxima como la inversa, si quieren, del producto medio o marginal del capital, y pi, ¿no? Que es la tasa o la participación de los beneficios en la economía, cuánto se llevan, digamos, los capitalistas y tiran de la torta. El componente ahora, la ecuación de la inversión, ahora entonces se incorpora el grado de utilización de la capacidad instalada, porque ahora no está asumido exógenamente a pleno, como era el caso de Robinson, y la tasa de beneficios, pi, y del otro lado, como en la ecuación anterior, también ahora en lo que es la tasa de lo que determina el ahorro, aparecen también la tasa de la participación de las ganancias en el ingreso y el grado de utilización de la capacidad instalada. De nuevo aparece el componente autónomo también en la ecuación de inversión, A, ¿no? La propensión marginal a ahorrar, como antes, que es S, la misma condición de equilibrio, y resolviendo estas tres ecuaciones en simultáneo, que luego van a ver ahí más en detalle los pasos formales en la clase de práctica del sábado con los chicos. De la condición de equilibrio se resuelven dos variables en este modelo, que son la tasa de crecimiento de la economía, como antes, G estrella, y la tasa de utilización de la capacidad instalada, y de nuevo se da esta propiedad de menor pendiente de la curva de inversión y de la curva de ahorro,
solamente que ahora, fíjense, lo que hemos reemplazado es, como antes, R, que ahora le suponemos exógena, por el grado de utilización de la capacidad instalada, o Z, ¿no? De nuevo, se pueden realizar estáticas comparadas, dada la forma funcional que termina resultando para el grado de utilización de equilibrio de la capacidad instalada y de la tasa de crecimiento de la economía. Y entonces ahora los resultados que obtenemos es que el nivel de crecimiento de equilibrio, G estrella, va a ser superior cuando aumente la propensión marginal al consumo, que no es otra cosa que la inversa de la de ahorro, ¿no? 1 menos S. Fíjense que acá de nuevo obtenemos la segunda derivada, que se aumenta, como antes, que se aumenta la propensión al ahorro y la tasa de crecimiento disminuye, por lo tanto la contraparte de eso es que se aumenta la propensión marginal al consumir, la tasa de crecimiento o el nivel de crecimiento de la economía va a ser superior, y lo mismo si aumenta la participación de los asalariados en el ingreso, que es la inversa de esta segunda derivada parcial, donde lo que estamos derivando es la tasa de crecimiento respecto a pi, ¿no? Entonces, fíjense que la característica, digamos, interesante que tiene este modelo es que ahora una redistribución del ingreso desde los empresarios a los trabajadores reduce el nivel de ahorro de la economía, pero hace aumentar el consumo, y como los asalariados tienen una mayor propensión marginal a consumir que los capitalistas o los empresarios, eso lleva a una mayor tasa de crecimiento del producto y por lo tanto del empleo, y dado que hay capacidad ociosa, eso genera, digamos, un estado de equilibrio superior, ¿no? Bueno, acá fíjense que, de nuevo, si partimos de la situación de equilibrio inicial, en el punto Z0, dado cierto nivel de utilización de la capacidad instalada, se aumenta el ahorro y aumenta la participación de los beneficios en el producto, esa desigualdad en la distribución del ingreso, porque aumenta, digamos, la participación de los beneficios en el total del ingreso, eso disminuye la tasa de crecimiento de equilibrio de la economía, de G sub 0 a G sub 1, de la misma manera que se aumenta la propensión al ahorro, como digamos en el caso anterior, ¿no? Perjudica también la dinámica de crecimiento en la economía, porque eso, además, dado que no hay plena utilización de la capacidad instalada, ahora genera una disminución en el nivel de la capacidad instalada. Y el mismo caso si aumentase el parámetro B, o sea, la elasticidad o el grado de respuesta que tiene la tasa de inversión a cambios en el nivel de utilización de la capacidad instalada, eso también genera este resultado, ¿no? Por lo tanto, ¿no? En este modelo de orden Galekiano, lo que vemos que ahora, al haber capacidad ociosa, la distribución del ingreso no queda determinado por el nivel de inversión, sino que se va a derivar automáticamente y una reducción, como dijimos antes, una reducción en pi, en la participación de la tasa de beneficios en el producto, que implica una redistribución progresiva del ingreso, va a traer aparejado un aumento en el consumo y, como dijimos antes, dado que los trabajadores tienen una mayor propensión marginal a consumir, eso permite acelerar la tasa de crecimiento de la economía vía un aumento en el nivel de producto y un incremento en la utilización o en el nivel de utilización de la capacidad instalada, ¿no? Bueno, esto lo podemos pasar de largo. Bueno, acá, digamos, esta es la parte que yo les decía que no les quería, digamos, poner dentro de la biografía lo que era el paper, que sobre todo, digamos, porque mucha de la riqueza que tiene este paper de Demian, Álvarez Askis y Fernando Toledo, tiene que ver quizás con
cuestiones econométricas que ustedes todavía no manejan, como son los modelos de corrección de errores o los vectores autorregresivos, pero lo que sí este gráfico es bastante, digamos, ilustrativo para mostrarles que en Argentina, ¿no? Cada vez que hay un proceso, digamos, de contracción de la economía, una desaceleración en la tasa de crecimiento, eso también va vinculado en general a una disminución, digamos, a una redistribución más regresiva del ingreso, porque implica una disminución de la participación de los asalariados en el ingreso o en el producto, ¿no? Y eso se ve empíricamente, digamos, se ve regularmente, más allá, digamos, del régimen, si quieren, macroeconómico, incluso político, en que uno mida esto, ¿no? Siempre, digamos, las contracciones del producto son desigualadoras, ¿no? Y es por eso, digamos, que uno siempre trata de generar una trayectoria de crecimiento de la economía que sea digamos, la variable que termina resolviendo esa desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Este es el paper que yo les decía, de Panigo, Toledo y Álvarez Agis, ¿no? Bueno, y básicamente, digamos, lo que les queda, digamos, para releer, algunos de ustedes, por lo que vi, ya lo han hecho. Ya les dije, dado este nivel de agotamiento mental y físico con el que llegué a la clase de hoy, les pido, digamos, disculpas porque no es el típico nivel de clase que me gustaría dar y haberle dedicado un poco más de tiempo a la preparación, pero vamos a tener en la próxima clase que vean conmigo, que es sobre justamente políticas de estabilización macroeconómica, vamos a reservar un tiempo para eventualmente dudas que le queden sobre este modelo puntual, ¿no? El de Robinson. Que lo único que les pido, vamos, es que estén atentos ahora, sobre todo lunes o martes de la semana próxima. Ya en general estuvimos avanzando bastante todos en la corrección del primer parcial, y en mi caso entre sábado, domingo a la tarde como mucho, espero ya estar terminando toda la corrección, así que ahí imagino que lunes o martes a más tardar ya vamos a estar subiendo los resultados en el aula virtual, así que fíjense todos, vayan controlando, es una instancia importante para lo que queda, digamos, del resto de la materia, y bueno, y en el caso mío los volveré a ver, si Dios